Un escuadrón de soldados que se cree trabajaban estrechamente para el líder del temido cartel Jalisco Nueva Generación fueron sorprendidos por las autoridades mexicanas. Este dramático suceso ha generado una oleada de indignación y preocupación en todo el país, dejando al descubierto las profundidades de la infiltración y corrupción dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas. La operación de detención fue ejecutada por valientes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes desmantelaron la red de seguridad que rodeaba al líder del CJNG en Jalisco. Según declaraciones oficiales, estos soldados no estaban cumpliendo con su deber de proteger a la ciudadanía, sino que estaban al servicio de uno de los carteles de drogas más peligrosos del país. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha sido una fuerza devastadora en México desde su fundación en 2010, involucrándose en actividades como narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, extorsión y homicidio. La captura del escuadrón de soldados vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación se gestó a partir de una investigación en cadena que comenzó con un sospechoso y se extendió hasta involucrar a un total de 15 soldados. Este proceso revela la complejidad de la operación de detención. El estilo de reclutamiento del CJNG, similar al utilizado por sectas, explota las vulnerabilidades de las personas, ofreciendo soluciones a problemas económicos o legales y ejerciendo manipulación psicológica para mantener a los reclutas bajo su influencia. La jerarquía interna del CJNG y la relación entre los soldados capturados y los líderes del cartel proporcionan una visión detallada de cómo opera la organización criminal. La captura impactó negativamente en las comunidades locales, resaltando la importancia de la acción gubernamental en la lucha contra el crimen organizado y sus consecuencias en la percepción de seguridad. Las reacciones de las familias de los soldados capturados reflejan el impacto emocional y las dificultades que enfrentan al descubrir la participación de sus seres queridos en actividades criminales, agregando una dimensión humana al evento. Este escuadrón de soldados ha debilitado al CJNG en Jalisco y ha supuesto un golpe a la estructura de seguridad de El Mencho. Además, ha generado un aumento de la confianza en las Fuerzas Armadas, aunque también ha impulsado la presión para combatir la corrupción dentro de ellas. El gobierno mexicano celebró la captura como un éxito en la lucha contra el crimen organizado, mientras que la sociedad civil expresó indignación por la infiltración del CJNG en las Fuerzas Armadas y exigió mayor transparencia y rendición de cuentas. Los expertos en seguridad advirtieron que la captura no es una solución definitiva al problema del crimen organizado en México. La captura de este escuadrón de soldados es un hecho sin precedentes que pone de relieve la grave amenaza que representa el crimen organizado para la seguridad nacional de México. Este escándalo ha erosionado la confianza en las Fuerzas Armadas y ha exacerbado la crisis de seguridad que vive el país. Es necesario investigar y castigar a los responsables de la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, implementar medidas para prevenir que este tipo de casos se repitan en el futuro, y fortalecer las instituciones de seguridad para garantizar que actúen con honestidad y profesionalismo. Este alarmante episodio pone de manifiesto la cruda realidad de la corrupción arraigada en las Fuerzas Armadas mexicanas y plantea serias dudas sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno. ¿Cómo es posible que aquellos encargados de salvaguardar la seguridad de la nación estén al servicio de los enemigos del Estado? Este hecho sin duda alguna enciende una luz roja sobre la necesidad urgente de reformas estructurales y una lucha frontal contra la corrupción en todas las esferas del poder en México. El Mencho, una figura enigmática y temida, es el cerebro maestro detrás del infame cartel Jalisco Nueva Generación, una entidad que ha desafiado los cimientos del orden establecido en México. Conocido por su astucia y brutalidad, Nemesio Cervantes, alias El Mencho, ha llevado al CJNG a convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del país. La captura de un escuadrón de soldados al servicio del CJNG es un trágico reflejo de la profunda infiltración que este cartel ha logrado en las instituciones mexicanas. La sombra del CJNG se extiende más allá de las fronteras de Jalisco, su estado natal, y se ha infiltrado en todos los rincones del país. Su capacidad para corromper a las autoridades locales y federales es legendaria, lo que le ha permitido expandir su dominio y consolidar su influencia en diversas regiones. Incluso ha incursionado en territorio estadounidense, desafiando la autoridad de las fuerzas del orden en ambos lados de la frontera.
Esta alarmante situación pone de manifiesto la cruda realidad de la corrupción arraigada en las Fuerzas Armadas mexicanas y plantea serias dudas sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno. La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se ha convertido en una obsesión para las fuerzas del orden tanto en México como en Estados Unidos. Millonarias recompensas se ofrecen por su captura, pero su habilidad para evadir la justicia y mantenerse oculto ha desconcertado a las autoridades y alimentado su aura de invencibilidad. La reciente detención de soldados vinculados al CJNG ha puesto de relieve una vez más la profundidad de la corrupción que aqueja a las Fuerzas Armadas mexicanas. Este lamentable episodio no es más que un eslabón en una cadena de casos que evidencian la infiltración de los carteles en las instituciones encargadas de proteger al país. La triste realidad es que este no es un caso aislado. La historia ha sido testigo de numerosas ocasiones en las que miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas han sido descubiertos colaborando con grupos delictivos. Desde el tráfico de drogas hasta la protección de líderes criminales, la corrupción ha permeado cada nivel de estas instituciones, minando la confianza del pueblo mexicano en aquellos que deberían garantizar su seguridad. Las implicaciones de esta corrupción son profundas y preocupantes. No solo se trata de un problema de seguridad pública, sino que también socava los esfuerzos del gobierno para combatir eficazmente a los carteles de la sustancia. ¿Cómo puede esperarse que el Estado prevalezca sobre el crimen organizado cuando sus propias Fuerzas Armadas están comprometidas por la corrupción? El desafío de hacer frente a los poderosos carteles de la droga en México es verdaderamente monumental y multifacético. Estas organizaciones delictivas no solo poseen una infraestructura robusta y una red de contactos extensa, sino que también cuentan con una inmensa cantidad de recursos financieros derivados del tráfico de sustancias ilegales. Este flujo constante de ingresos les proporciona el poder necesario para sobornar a las autoridades, corromper instituciones y mantener su dominio sobre vastas áreas del país. Además, la brutalidad con la que operan los carteles genera un clima de miedo y coerción que dificulta enormemente cualquier intento de oposición. La violencia despiadada que emplean contra aquellos que se interponen en su camino actúa como un recordatorio constante de las consecuencias potenciales para aquellos que se atrevan a desafiar su autoridad. La reciente detención de soldados vinculados al líder del cartel Jalisco Nueva Generación, conocido como El Mencho, es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y arraigado. En resumen, la reciente detención de soldados vinculados al líder del cartel Jalisco Nueva Generación, El Mencho, es un indicio alarmante de la corrupción arraigada en las Fuerzas Armadas mexicanas. Este acontecimiento subraya la urgente necesidad de implementar medidas más efectivas para combatir la infiltración de los carteles de la droga en las instituciones gubernamentales y asegurar la protección de la población mexicana. El desafío que enfrenta el gobierno mexicano en la lucha contra los carteles de la sustancia es monumental, pero es esencial que se tomen acciones decisivas para erradicar la corrupción y la impunidad que alimentan el crecimiento de estas organizaciones criminales. La detención de soldados que colaboraban con El Mencho debe servir como un llamado de alerta para adoptar medidas firmes y restaurar la confianza y la autoridad del Estado en la lucha contra los carteles en México. De alerta para adoptar medidas firmes y restaurar la confianza y la autoridad del Estado en la lucha contra los carteles en México.